Hola, ¿qué tal? Soy Esteban Farfán Romero y quiero hablarte en esta ocasión acerca de los detalles de la Agenda Yacuiba 2040. ¿Qué significa esto que nosotros hemos denominado la Agenda Yacuiba 2040? Algunos detalles muy rápido. Le quiero comentar que estamos escribiendo un libro que se llama justamente los 12 pilares de la Agenda, 12 pilares estratégicos de la Agenda Yacuiba 2040. Y en este libro yo menciono, este es el índice, algunos detalles importantes acerca de lo que contiene, porque la Agenda Yacuiba 2040 no es simplemente un enunciado, simplemente. Algunos amigos me han estado pidiendo explicaciones acerca de qué significa, y algunos creen que simplemente es un eslogan. No, la Agenda Yacuiba 40 es un documento en el que existen detalles acerca de cómo debemos cambiar la base estructural de Yacuiba. Tiene dos partes fundamentales. Primero, hay una parte que yo llamo la parte del programa de gobierno, la plataforma de gobierno, donde existen varias propuestas sobre qué se debe hacer, ¿no? Esa es la parte importante. Y la segunda es el programa de gobierno. El programa de gobierno es cómo lo vamos a hacer, cuál va a ser la forma cómo se va a gobernar. Dos aspectos importantes, y este libro tiene 7 partes. Exactamente, 7 partes, está dividida en 7 partes. La primera parte es el diagnóstico como tal. La segunda parte es la propuesta programática de gobierno, lo que le acaba de mencionar, que es el programa de gobierno, es la plataforma de gobierno, la segunda parte. La tercera parte es el programa de gestión, es decir, cómo lo vamos a hacer. O sea, el qué es la anterior parte, y el cómo es la segunda. Y luego el Consejo Municipal, la cuarta parte. La quinta parte, el proceso de implementación de la agenda. La sexta parte, las conclusiones. Y finalmente la séptima, los anexos, una serie de leyes, la agenda patriótica, la ley 3810 y otras normas, ¿no? A ver, voy a explicar rápidamente en este video de dos partes, ¿no? Porque yo quiero que usted tome el tiempo necesario para poder mirar este video y sacar sus conclusiones. Es decir, ahora con esta modernidad, en este tiempo, las redes sociales juegan un papel muy importante para comunicarnos con usted. Y a través de este medio de comunicación que es la internet, voy a mantener esta comunicación con usted para que podamos intercambiar criterios. Usted me diga su punto de vista y podamos hablar sobre el tema. Ahora voy a hacer un repaso muy rápido, muy general. Es cierto que esto va a salir en un libro, un texto como tal, ¿no es cierto?, desarrollado. Este es el índice. Sin embargo, este libro está tomando su tiempo por el tema de financiamiento y algunos detalles que ya estamos trabajando en este momento, y espero que hasta máximo fin de año podamos contar ya con el libro físico a su disposición para que usted lo pueda leer en casa de manera mucho más cómoda. Pero a lo largo de este tiempo, a través de varios videos, voy a ir haciendo una explicación detallada acerca de qué significa este documento, esta propuesta, algunos elementos, desglosando justamente este contenido que hoy voy a hacer de manera muy rápida. En la primera parte, bueno, quiero agradecer antes de eso. En la primera parte está el prólogo de Iván Arias. Iván Arias Durán es mi amigo, es una persona que conoce mucho de gestión pública, de municipalismo. A él le he pedido que me haga el prólogo y él escribe justamente en esta parte acerca de su parecer del contenido de este libro. La presentación, luego la introducción en la parte inicial del libro, y en la primera parte está el diagnóstico. En primer lugar, yo digo, Yacuiba, dice este capítulo, el título de este capítulo es En las urnas nació una nueva Yacuiba. Yo creo que el referéndum del 26 de agosto de este año, 2018, ha nacido una nueva Yacuiba. Una nueva Yacuiba producto del cansancio de una lógica de gobierno que estaba expresada en esa carta orgánica que la población fue a votar y que le ha dicho no, con más del 85%. Nunca en la historia de Bolivia un referéndum se ha manifestado con el más del 85% del voto negativo, el voto no. 85% de la población de Yacuiba le ha dicho no a la carta orgánica que se ha planteado como propuesta a la población de Yacuiba. Entonces, ¿qué mensaje hay detrás de eso? Primero,
la Carta Orgánica, el referéndum, quiero decir, ha enterrado la lógica de la improvisación, del despilfarro y de la corrupción expresada en esa Carta Orgánica precisamente. La Carta Orgánica que no llevaba a ninguna parte, porque para mí la parte más delicada y la más importante de todo documento es la visión estratégica. Y en la visión estratégica de esa carta no decía absolutamente nada. Es más, había una serie de contradicciones. Bueno, ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es que la población, ¿no?, ha enterrado esa forma de hacer política, que es la política del asistencialismo, del distribucionismo, la política del despilfarro, la política de la improvisación a través o expresada en esa Carta Orgánica. Pero al haber muerto esa lógica, ¿no?, ese mensaje que ha mandado la población en las urnas, hay una nueva Yacuiba y los políticos tenemos que aprender a interpretar, a entender justamente estos mensajes que manda la población a través de estos procesos electorales. Entonces, ¿qué dijo la población de Yacuiba en ese referéndum? Dijo, no queremos más esa Yacuiba, queremos otra Yacuiba, una Yacuiba que tenga un horizonte, una Yacuiba que tenga un futuro, una Yacuiba que tenga una visión estratégica, una Yacuiba que sepa hacia dónde está yendo y una Yacuiba que le ofrezca mejores condiciones al ciudadano. Y eso es lo que no existe, a pesar de la gran cantidad de recursos económicos que han ingresado. Yo quiero manifestarle, por ejemplo, estuvo en Yacuiba el vicepresidente Álvaro García Linera, en la plaza 12 de agosto, ¿usted recuerda? Hizo su discurso el vicepresidente. En esa oportunidad el vicepresidente nos ha dicho que existe, que en 12 años, ¿no?, en 12 años, Yacuiba o el Gran Chaco ha recibido 34.000 millones de bolivianos. 34.000 millones de bolivianos, aquí está. 4.900 millones de dólares, eso dijo el vicepresidente. En estos 12 años nosotros hemos invertido como gobierno en el Chaco 34.000 millones de bolivianos. Y la pregunta es, ¿ha cambiado Yacuiba desde hace Yacuiba, el Gran Chaco, especialmente Yacuiba, ha cambiado en estos últimos 12 años? Es decir, ¿se nota el cambio, la diferencia en Yacuiba producto de la inversión pública? No ha cambiado, lamentablemente. Nosotros seguimos viviendo casi como que estábamos antes, ¿no es cierto? Al margen de algunos edificios, cemento, algunos elefantes blancos. Entonces, la pregunta es, ¿qué mensaje ha otorgado la población el 26 de agosto? El mensaje ha sido, queremos una nueva Yacuiba. Y acá yo hablo justamente de eso. ¿Cuál es la nueva Yacuiba que la población está esperando de sus políticos? Que los políticos le hagan una propuesta concreta a los yacuibeños. Segundo, de la vehemente protesta a la propuesta. Ustedes saben que yo he sido siempre crítico con los anteriores gobiernos, he estado siempre de atrás, nunca estuve de frente, nunca tuve, y esto quiero decirlo de forma muy clara, nunca tuve un cargo público electo, nunca. O sea, cuando algunos dicen, pero Farfán está mucho tiempo haciendo este tema de trabajo político, pero nunca tuve un cargo político. ¿Me entiendes? Toda esta experiencia me ha servido para acumular conocimientos, experiencias y algunas ideas, algunas iniciativas, y siempre he sido crítico con la forma que creo que no están bien. Es decir, el mundo del cambio dice que es el mundo de los inconformes, no de los conformistas, no de aquellos que dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sino de aquellos que se resisten, que no están de acuerdo con la forma como estamos viviendo, que le plantan cara a la realidad, que les muestra una situación totalmente adversa, aquellos que quieren cambiar el mundo. Entonces, en la crítica, muchos ven la crítica de forma negativa, en la crítica está la propuesta, porque se critica algo porque supuestamente algo está mal. Es como cuando el cuerpo tiene fiebre. Si el cuerpo tiene fiebre, entonces significa que algo está mal, es una señal del cuerpo, del mismo cuerpo, que le envía al cerebro de que algo está funcionando mal y que necesita atención especial. Lo mismo ocurre con la crítica. Cuando ocurre una crítica, significa que algo está mal y que hay que atender justamente eso. En la crítica se encuentra el problema y también la solución al problema. Es en la crítica. Cuando se critica algo es que hay un problema y al mismo tiempo hay que buscar la solución y está en la respuesta a la crítica está la solución al problema. Entonces, yo que planteo, digo, de la vehemente crítica o protesta a la propuesta visionaria.
a la propuesta visionaria y posible, que es esta, la Yacuiba, Agenda Yacuiba 2040. Yo quisiera debatir con otros políticos, otra gente, con otras personalidades acá, acerca de qué proyecto tenemos para Yacuiba, porque se trata ahora de discutir y debatir eso, no de figuritas, no de caudillos, no de partidos, no de colorcitos, no de eslogan siquiera, ni siquiera de eslogan. El otro día hablaba con un amigo y le decía, no te equivoques, la Agenda Yacuiba 2040 no es un eslogan, no es un marbete, no es una etiqueta, ¿no? Es un proyecto político, es un programa de gobierno, es una plataforma de gobierno. No es una postura sobre cómo se debe solucionar los problemas. Una serie de ideas, un conjunto de ideas para resolver los problemas. No es una etiqueta, como en el pasado. Se agarraba cualquier eslogan, ¿no? Vacío, sin contenido, sin fuerza, sin consistencia, ¿no? Entonces, y se lanzaba a la población así de manera muy irresponsable, pues como ha sido la autonomía, por ejemplo, en el sentido de que no tenía contenido filosófico, programático, político, la autonomía. Entonces, y ahí estamos como estamos. Bueno, ese es tema de otro debate. Entonces, el siguiente aspecto, el siguiente capítulo, el urgente cambio que necesita Yacuiba. Si no cambiamos, vamos a seguir igual. Esa es puedo resumir en esas palabras, digamos, ese capítulo. Tenemos que cambiar. Hay la urgente necesidad de cambio. El hombre cambia, muta constantemente. Cada segundo cambiamos nosotros. Cada segundo mueren células y nacen otras. O sea, el Esteban Farfán Romero de este momento, de aquí a 5 minutos ya es otro, porque vamos regenerando y vamos a cambiar. El mundo, el espacio, el tiempo va cambiando, es dinámico, permanentemente, todo va cambiando. Nosotros no podemos resistirnos al cambio, definitivamente. Entonces, el mundo cambia, Yacuiba debe cambiar. Es inexorable el cambio, debemos cambiar. Estamos obligados a cambiar, es decir, hay la necesidad de un cambio profundo. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de cambio? Aunque yo acá digo, no es el cambio por el cambio, porque hay una diferencia entre cambio y transformación. Cambio, por ejemplo, es el cambio tiene que ver con lo externo, con lo aparente, con lo que se ve. Mañana yo tengo una camisa azul, me cambié, y tengo otra ropa, y aparento otra persona, y diga, Farfán se ha cambiado. Eso es cambio. Y yo prefiero más la palabra transformación, porque acá en este capítulo hablo sobre la diferencia entre cambio y transformación. Transformación tiene que ver con el cambio profundo, ¿no? Es decir, con el cambio de adentro. Transformación tiene que ser un proceso mucho más duradero, mucho más complejo que la apariencia solamente. Y yo lo que creo que Yacuiba requiere es transformación, no maquillaje. Cambio significa ponerle pinturita, unas florcitas, unos jardincitos y ya estamos. No, eso es cambio, pero no es suficiente el cambio. Lo que necesitamos en Yacuiba es transformación. ¿Qué significa eso? Hay que resolver los problemas estructurales de Yacuiba. ¿Y cuáles son? Y yo le voy a mencionar cuáles son los problemas estructurales de Yacuiba en este momento. Es decir, la estructura de Yacuiba tiene que ver con la pobreza, ¿no? La pobreza en la que nos encontramos lamentablemente. Bueno, no encuentro en este momento la placa que tenía preparada hace un momento, pero la estructura de Yacuiba está relacionada, el problema de Yacuiba está relacionado con le decía, con el aspecto de la pobreza y de la miseria en la que nos encontramos lamentablemente. Y eso se refleja lamentablemente en la forma como estamos viviendo, ¿no? Hay datos y cifras que mencionan esto que le acabo de indicar, de que nosotros nos encontramos en una situación de vulnerabilidad lamentablemente. Entonces, hay un aspecto fundamental que quisiera que usted tome en cuenta mientras aquí encuentro esta placa que quiero mostrarle a usted. Bueno, parece que se entrapapeló por ahí. Pero lo que quiero decirle es que el Yacuiba, lamentablemente, tiene un nivel de pobreza. Es lo que quería mencionar los datos acerca de qué personas, voy a seguir buscando, qué personas están bien y qué personas están mal, es decir, económicamente. En términos, hay datos, hay cifras que manifiestan de manera muy clara que efectivamente nosotros no estamos bien como población, como ciudad, como pueblo. Bueno, más adelante le voy a mostrar justamente lo que quiero que usted conozca, algunas cifras, pero volviendo al tema, lo que digo en esta parte es que, por ejemplo, necesitamos cambiar desde la base, desde la estructura. El siguiente, voy a ir rápido para que nos ocupemos el menor tiempo posible.
en estos dos videos que le invito a que usted vea para que pueda conocer lo que yo pienso, ¿no? Lo que yo pienso acerca de cómo debemos transformar Yacuiba, cómo debemos transformar profundamente Yacuiba. Y ojo, este planteamiento no es la última palabra. Esta es mi idea, que producto de la investigación, producto de la experiencia, no es la última palabra. Yo lo que pretendo es que usted me haga conocer su punto de vista, me haga conocer lo que cree, lo que piensa, y podamos compartir e intercambiar criterios. ¿Por qué seguimos siendo pobres? Es otro capítulo. Aquí hay una respuesta justamente a diferentes aspectos. ¿Por qué seguimos siendo pobres? Aquí está un cuadrito. Dicen los expertos que hay varios factores que inciden, ¿no? Inciden en la pobreza. Uno es la historia, los antecedentes, ¿no? La cultura. Segundo es la geografía, es decir, en qué lugar se encuentra habitado, las condiciones climatológicas, el piso ecológico, la cultura, los antecedentes, la acumulación de conocimiento, ¿no? La ciencia. Pero que lo que determina, esos factores sí son condicionantes, pero lo que determina es que un país sea pobre, sea rico, es la élite gobernante. Eso determina, la élite gobernante. La élite gobernante, los que gobiernan, los que lideran, son los que determinan que un país sea pobre o sea rico. Entonces, ¿por qué somos pobres? ¿Por qué países que tienen menos condiciones como Finlandia, como Islandia, como Japón, como países que no tienen... Japón, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención. Japón importa el 60% de lo que come. Los japoneses, 60% de lo que se alimentan es importado. Pero ellos nos venden televisores, nos venden computadoras, nos venden vehículos, nos venden... Ellos importan los alimentos vitales para la vida, los vitales, lo que no se puede vivir sin ellos, los alimentos vitales, y nosotros importamos de allá necesidades que no son vitales, como un televisor. Usted puede vivir sin un televisor sin ningún problema, ¿verdad? El plasma, el vehículo, y qué sé yo, y todas las comodidades que nos vienen desde Japón. Pero ellos importan lo que comen, lo que es necesario para la vida, lo que es indispensable para la vida, inclusive hasta el agua es importado, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué seguimos siendo pobres? Aquí le invito a que usted lea el libro. Vamos a hablar en otra ocasión con más detalle acerca de los secretos. No sé si son secretos, ¿no? Porque no hay nada de secreto acá. Los secretos, los descubrimientos, la fórmula que han tomado en cuenta estos países para salir de la pobreza. El desafío de recuperar la política para los ciudadanos, el siguiente capítulo. Yo creo que los políticos tradicionales han hecho una casta en la que ellos han creado un círculo donde ellos manejan la cosa pública, solo ellos, y no permiten que el ciudadano tome decisiones. ¿Ah? Entonces, y cualquiera que saque la cabeza para poder querer hacer política de acá del ciudadano común y corriente, le cortan la cabeza. Y por eso Yacuiba es uno de los lugares donde la política se hace con el machete en la mano, con el hacha en el hombro, ¿verdad? Cualquiera que salga a hacer política le cortan la cabeza, ¿no? Y apelan a lo más delicado y más sagrado. Y eso lo hacen los políticos para amedrentar y para no permitir que gente nueva, para que no se regenere, para que no se refresque la élite política y ellos sean lo único que se mantengan, ¿no es cierto? No permitiendo de esa forma, amedrentando, asustando a la gente que quiere ingresar a la política. Lo que yo planteo es que haya una regeneración total de la política y haya un mecanismo de participación activa, donde las decisiones grandes se tomen junto con el ciudadano y hayan mecanismos de comunicación. Ahora que, como por ejemplo, que tenemos en este momento, comunicándome con usted, hay mecanismos varios, diversos, para que podamos sostener una comunicación con la población. Entonces, el desafío que planteamos nosotros acá es que recuperemos la política para los ciudadanos.
la política no sea solamente para los políticos. Los políticos llegan a la campaña, se bajan del coche, bajan el vidrio del auto, caminan y tocan la puerta, lo visitan, agarran al niño, lo besan, abrazan a uno, sacan fotos y están disponibles, atienden el teléfono en tiempo de campaña. Pasa la campaña y olvídense ustedes, se hacen agresivos, atrevidos, te amenazan con juicio, te persiguen, te insultan. Entonces los políticos cambian de cara, se sacan el rostro que tenían y cambian de cara y de actitud. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no quieren que el ciudadano se introduzca en la política porque ven amenazados sus intereses y ellos manejan discretamente la cosa pública. Discretamente, con mucha discreción, manejan la cosa pública, precisamente evitando de que el ciudadano se aproxime a la política para que no los pesquen, ¿no es cierto?, con esta clase de manejo oscuro que en muchos casos hay de la política. Luego planteo el impostergable cambio de paradigma, cambio de forma de pensar. Este aspecto es importantísimo. Si no cambiamos como yacuibeños, como chaqueños, la forma de pensar, que en sociología se llama paradigmas, que en lo personal llamaríamos hábitos, ¿no? Dicen que el hombre es la estructuración de hábitos, ¿no? Una cultura se mide porque es una cultura de vanguardia por sus hábitos, ¿no? Entonces, los hábitos no se cambian, los hábitos se sustituyen unos con otros. Si somos impuntuales, tenemos que sustituir un hábito por la puntualidad. Si somos dormilones, digamos, ¿no?, como el caso personal, que le cuesta madrugar, tenemos que cambiar el hábito de dormir hasta tarde por despertarnos temprano, ¿verdad? Entonces, son hábitos que las personas adoptan, ¿no es cierto? Y obviamente esos hábitos se convierten en costumbres mediante la repetición permanente de acciones. Entonces, ¿qué necesitamos en Yacuiba? Cambiar de paradigma, de forma de pensar. Hay algunos detalles que yo en el libro menciono acerca de qué debemos cambiar como sociedad, por ejemplo, ¿no es cierto? Como hay que hacer una autocrítica, ¿no? Vivimos en un desorden, por ejemplo, en el tema de transporte en Yacuiba. No somos cuidadosos con la limpieza en la calle, con nuestras aceras, ¿no? Hay hábitos que hay que cambiar, definitivamente hay que cambiar. Entonces necesitamos eso, inculcar, trabajar con una política, y tiene que venir desde el gobierno municipal, porque la autoridad máxima de este territorio que se llama Yacuiba, de este municipio que se llama Yacuiba, es el gobierno municipal. Por lo tanto, es determinante, importante, pero importante el rol que juega el municipio. Si el municipio está a un costado, como está en este momento, que no le importa lo que pasa al ciudadano, que no le interesa el cambio, y que están ahí buscando cómo licitar cemento, ¿no? Si el municipio está así, no va a cambiar nada, como está en este momento. Tenemos que el municipio tiene que dejar de estar en la periferia haciendo negocios turbios, sucios, ¿no?, buscando la coima, porque es lo que hacen, es gastar la plata para sacar la coima nada más, y tiene que venirse al centro del problema. Y el municipio tiene que liderar la solución al problema y dejar de estar al costado, ¿no? Ponerse en el centro y resolver el problema desde el centro, liderando. A ver, hay que llamar a un gran encuentro con todos los yacuibeños para poder encontrarle solución a los problemas que tenemos, identificarlos y encontrar solución. No cambiamos Yacuiba si no cambiamos de paradigma, si no cambiamos nosotros como personas, como pueblo, como ciudad. Viejos y poderosos demonios sueltos. Hay algunos demonios sueltos que lamentablemente tienen que ser exorcizados, tienen que ser atacados, ¿no? ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la improvisación? ¿Qué es el despilfarro? Y una serie de listas que yo menciono. Y además, en este capítulo hago mención a algo importante. Yo llamo el decálogo de los ciudadanos de oro. Ciudadanos que tienen que empoderarse de la política. Ciudadanos que tienen que ser interpeladores, exigentes con sus autoridades. Entonces, en esta parte explico con detalle. Y finalmente, el análisis de la matriz FODA y PESTEL. El FODA es un sistema que usan todos los planificadores, los que hacen análisis, los asesores, para poder hacer una evaluación del terreno, de la realidad, de una circunstancia, de una coyuntura.
y poder tomar decisiones en base a esa lectura que hace de manera muy fría. FODA significa fortaleza, oportunidades, debilidades, amenazas. Las dos primeras son internas y las dos segundas son externas. Igual hay el PESTEL, que es otra forma de hacer análisis también un poco ya más de vanguardia, más moderno, digamos, porque esto es de los 70, 80, el FODA, ¿no es cierto? Así que ahí menciono justamente detalles acerca de cómo se tiene que hacer. Esa es la primera parte. La segunda, esa es la parte del diagnóstico. La segunda parte, y esta es la parte más importante, la parte programática. Aquí está la plataforma de propuesta, cómo resolver el problema. Primera cosa, digo, ¿hacia dónde vamos? Es la primera pregunta que me hago. ¿Hacia dónde vamos a ir como pueblo, como ciudad, como municipio? Tenemos que definir eso. ¿Hacia dónde queremos ir? Yo le cuento una anécdota de Alicia en el País de las Maravillas. Esta obra que hemos leído en colegio, ¿verdad? Nos han dado a que leamos. A mí me gustó muchísimo cuando me dijeron que lea esta obra, porque me pareció muy interesante, ¿no? Tiene una historia esta obra, ¿no? Fue escrita por el autor cuando iba en un auto y la veía a su hija ensimismada. Bueno, se la veía en su hija ensimismada, pensando, un poco medio aburrida, y de ahí se inspiró Lewis Carroll en su hija, y le puso Alicia en el País de la Maravilla justamente por eso. Pero, a ver, le quiero contar esta anécdota. Resulta que Alicia estaba perdida en el bosque y se encuentra con el conejo. Y le pregunta al conejo, oye, el conejo, le dice, ¿estoy yendo bien? Y el conejo le pregunta, ¿hacia dónde está yendo Alicia? Y dice, no sé. Ah, entonces está yendo muy bien, dice, ¿no? Cuando nadie sabe hacia dónde va, todos los caminos son buenos, ¿eh? Entonces, si Yacuiba no sabe hacia dónde va, entonces obviamente todo va a ser bueno, porque no tiene perspectiva, no tiene futuro, no tiene horizonte. Lo primero que tenemos que hacer, ¿hacia dónde queremos ir? Esa es una pregunta importantísima. ¿Hacia dónde va a ir Yacuiba? ¿Cuál va a ser el norte que vamos a tomar? ¿No? Pues no podemos estar de acuerdo a la coyuntura de un lado para el otro. Tenemos que definir cuál es nuestro norte, hacia dónde queremos ir. Entonces acá reflexiono un poco acerca de la necesidad de definir hacia dónde tenemos que ir. Luego escribo sobre la planificación estratégica de desarrollo participativa e integral de Yacuiba. Enumero elementos fundamentales que son necesarios para definir cuál es la importancia de la planificación. Este documento de la planificación estratégica de desarrollo integral y participativo de Yacuiba es determinante. Este documento dice el qué debemos hacer, hacia dónde debemos ir y qué debemos hacer para ir a ese lugar. Y por eso planteo la Agenda Yacuiba 2040, que consiste en una visión de mediano plazo, porque hay proyectos de 50, de 100 años, por si acaso, ¿no? Esto es de mediano plazo. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros de aquí? O sea, tenemos que primero soñar, crearnos la idea de aquí hasta 20 años. Esa es la planificación estratégica, hacia 20 años, ¿no? Entonces, tenemos que definir qué queremos de aquí hasta 20 años. ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Qué soñamos de aquí hasta 20 años? Esa es nuestra primera tarea. Es como cuando usted se levanta de la cama, ¿no es cierto? Se levanta de la cama y cuando usted lo primero que hace es decidir qué hacer ese momento. Cuando se despierta, ¿no? Se despereza, ¿no? Se despierta y piensa, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy al baño, lavar la cara, asearme y voy a salir, ir a la universidad, al negocio, voy a tomar un vehículo, el taxi, el micro, o voy a ir en mi coche, voy a ir con los chicos solo. Bueno, entonces decide antes. No tiene sentido, no tendría sentido, usted sería un loco si se levanta y sale sin pensar qué hacer, y en el camino usted decide qué hacer, llega al mercado y dice, y así, no tiene sentido. O sea, primero lo que usted hace es pensar dónde va a ir. O sea, eso es la planificación estratégica. Dice, ¿qué voy a tomar? ¿Cómo voy a hacer? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? Calcula y hace algunos. Puede ser que no le salga como usted pensaba, ¿no? Puede ser, digamos que usted se levante y diga, hoy tengo que ir a Pocitos. ¿En qué voy a ir? ¿En micro? ¿En taxi? ¿Voy a tomar un trufi? ¿Voy en el coche? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿A qué hora voy a regresar? Pero planifica en función a esa temporalidad y a esas condiciones que usted cree que van a suceder. Entonces, puede ser que no suceda,
¿no? De esa forma, llueva, se encuentra con alguien, pasa algo, alguna eventualidad que no le permita cumplir como usted pensaba, pero es importante la planificación. Eso es la planificación estratégica, justamente. Lo que planteo, planifiquemos de aquí hasta 20 años, por eso me he puesto un plazo que me parece a mí moderado, ¿no es cierto?, intermedio de 20 años. O sea, un plazo que efectivamente es posible. Entonces, este tiempo nos va a permitir a nosotros medir, primero poner una meta, es decir, de aquí a 20 años queremos esto, y desde ahora comenzamos a trabajar de 5, 10, 15, 20 años a lograr por objetivos. Más adelante explico con detalle justamente esto. Es importantísimo, determinante, la planificación estratégica. Sin este elemento no tiene sentido. Vamos a seguir como estamos hasta ahora, al bamboleo, ¿no? De un lado para el otro, así, como dicen comúnmente, como la hoja de verano de acuerdo al viento.